Bienvenidos a IFA Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Donde los hijos de Orunmila respetan al pulpo y al cangrejo. Rezo. Turameji adifafun Runmila, Gumboro, Boro, Aleyo, Oko, Itailegun, Lo, Da Fun, Elegba. Historia. Runmila se encontraba siendo perseguido por una tribu de incrédulos. Se veía acosado y perdido, ya que llevaba su Ifa envuelto en una faja alrededor de la cintura. Lo colocó en la entrada de la cueva de un cangrejo, para evitar que Ifa cayera en manos de los incrédulos y descubrieran su secreto. Runmila siguió huyendo hasta que llegó a un despeñadero, debajo del cual se extendía el mar, por lo que no tuvo otra opción que lanzarse. Al caer al mar, el pulpo derramó su tinta, oscureciendo el agua. Cuando los incrédulos se acercaron y vieron el mar cubierto de tinta, pensaron que era sangre y dijeron: «Ya no hay de qué preocuparse. Runmila murió al caer. Miren su sangre». Al ver que el peligro había desaparecido, Runmila le dijo al pulpo: «Mientras el mundo sea mundo, ni yo ni mis hijos te comeremos». Runmila regresó de inmediato a buscar su Ifa, pero cuando llegó al lugar donde lo había dejado, no lo encontró. Comenzó a Moyuba, invocar a los ancestros y Irizá en busca de guía espiritual. Y del interior de la cueva salió el cangrejo, que con sus tenazas le devolvió su Ifa. Entonces Runmila le dijo: «Ni yo ni mis hijos te comeremos. To Iban Esu, los hijos de Runmila, respetan al pulpo y al cangrejo».